Doctor, Hey, ¿cómo diferencio una taquicardia ventricular de torsades de Points de una taquicardia ventricular polimórfica? bueno, mira, la torcida de puntas o torsade de point, como se dijera muy elegantemente en francés, tiene una característica peculiar. Tiene un patrón repetitivo de complejos QRS que van ascendiéndose así positivamente. A ese lapso se le llaman usos. Y luego se invierte el complejo QRS hacia abajo. Es otro uso. Primero un uso positivo, un uso negativo. Y la intersección entre esos usos, la interfase en que cambia de polaridad el complejo QRS, se le llaman nodos. Entonces, es un patrón que uno ve repetitivo. Así como la canción de allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito, cíclicamente. Tú lo ves en una tira y va el mismo patrón repetitivo. El complejo QRS positivo, luego ese es un uso, hay un nodo de interfaz y negativo, otro uso negativo, y luego otro nodo y un otro uso positivo. Tiene un patrón repetitivo. Es una taquicardia ventricular polimórfica en su variante torcida de puntas. La importancia es que estas taquicardias generalmente se detonan por un complejo QT largo, por una hipocalcemia, por una hipopotasemia, por antidepresivos tricíclicos, todo lo que alargue el QT previamente, una bradicardia muy extrema, puede dar un QT muy largo porque la frecuencia es muy baja y puede detonar esto. Y la otra, la deficiencia de magnesio, que es la que da QT largo. Ok. Ahora, la taquicardia clásica, polimórfica, que no es en variedad, torcida de puntas, no tiene este patrón. Es una taquicardia de complejos anchos hacia arriba, hacia abajo, de tamaño, de amplitud grande, de amplitud pequeña, o sea, totalmente errática. Es ventricular, pero no la monomórfica, clásica, rítmica, que es pareciditas todas, ya sea con complejo QRS hacia abajo. Es una taquicardia ventricular, monomórfica, rítmica, con complejos normalitos negativos. O positivos. Pero en la taquicardia polimórfica clásica, que no es torcida de puntas, no tiene ese comportamiento de usos y nodos. Es una taquicardia de complejos anchos, unos más grandotes, otros más pequeños, totalmente irregular. Totalmente irregular habitualmente, porque la que es regular es monomórfica, rítmica y todo. Los RR dentro de los QRS son rítmicos o regulares, y la polimórfica son arrítmicos, son unos más cortos, unos RR más cortos, otros más largos, y los QRS no son todos iguales, son anchos pero de diferente forma, pero sin seguir un patrón de usos y nodos. Entonces, esa taquicardia ventricular polimórfica con esas características no la tratas con sulfato de magnesio si está hemodinámicamente estable. A esa taquicardia la tratas tú con un antiarrítmico ventricular que es amiodarona, pudiera ser lidocaína, y si es dentro de un contexto de un infarto agudo del miocardio, con un beta bloqueador. En cambio, la taquicardia ventricular polimórfica, en su variante torcida de puntas, la tratas con sulfato de magnesio, de 1 a 2 gramos de sulfato de magnesio, entre 50 mililitros de glucosado, a pasar en 15 a 30 minutos. Y la otra, la taquicardia ventricular polimórfica clásica, que te estoy diciendo, mientras no tenga inestabilidad hemodinámica, a ese le vas a dar amiodarona o le vas a dar
lidocaína, o si es en un contexto de un síndrome coronario, le puedes dar un beta bloqueador. Esa es la diferencia.